Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a estar hablando acerca de paneles solares, las tecnologías que tienen los paneles solares y cuáles son los distintos tipos de tecnologías que podemos encontrar en el tema de energía solar fotovoltaica. Nos vamos a enfocar ahora principalmente, pero vamos a ir tocando por ahí medio de refilón un poquito de solar térmica, que preciso sea, ya que viene el caso, vamos a estar la semana que viene hablando con un especialista de solar térmica de el INTI, que vamos a tener una entrevista, tipo un podcast que estamos haciendo todos los lunes con distintos invitados. Esta semana no va a ser con invitados, sino que voy a estar hablando yo solamente de esta temática que es paneles solares. Así que bueno, la idea es esa, hoy hablar acerca de todos los tipos de paneles solares que podemos encontrarnos en el mercado y cuáles son las tendencias que está habiendo dentro del mercado de la solar fotovoltaica. Para esto voy a estar presentando algunas cosas vía Twitch. Sepan que todos los streams que hago yo en vivo también los estoy streameando directamente en Twitch y me pueden seguir también en YouTube y en TikTok. Les pido por favor a la gente que les gustan todas estas temáticas que se suscriban al canal de TikTok, al canal de Twitch, al canal de YouTube, me den una mano con eso, le pongan un like y le pongan un comentario a los videos que vamos haciendo, que con el mayor cariño del mundo vamos haciendo un poco de divulgación de todo lo que tenga que ver con energías renovables, eficiencia energética, calidad de energía, electricidad, electrónica y todas las cosas que uno puede desde su lugar aportar un poquito en este aspecto. Así que bueno, vamos a estar presentando, le digo a la persona que me estén viendo ahora directo en TikTok, que se sumen, buscan en Twitch Ramiro Braco y ahí me van a poder encontrar, van a poder ver la presentación que vamos a estar haciendo un poquito de, mostrando un poquito algunas cosas que está bueno que las vayan viendo. Así que bueno, vamos a ir presentando esto y para eso lo primero que voy a hacer es mostrarles una gráfica que es muy conocida del laboratorio de energías renovables de los Estados Unidos, uno de los laboratorios más importantes que existe en este aspecto, que es el NREL, Renewable Energy Laboratory o algo así, que es el laboratorio más grosso que hay de energías renovables a nivel mundial, donde hay muchísimos especialistas, como pasa mucho en Estados Unidos, inclusive en Europa hay muchos chinos, hay muchos de distintas nacionalidades, menos quizás a veces norteamericanos, pero es un laboratorio que tiene uno de los gráficos que recopila información de todos los laboratorios de investigación de todo el mundo y muestra cómo está el estado del arte actualmente en el mercado. Y acá podemos ver cómo hay distintas tecnologías. Por un lado tenemos, acá van a poder ver lo que son celdas o paneles solares. Todo esto son todos paneles solares fotovoltaicos, pero tenemos de 4 tipos. Dentro de esos 4 tipos hay algunos subtipos. Primero tenemos los que son de múltiple juntura, de más de una juntura, o sea, los tradicionales, los paneles solares fotovoltaicos que conocemos todos, o los que conocen la mayoría, son paneles que tenemos los de múltiple juntura, o triple juntura, cuádruple juntura. Los más comunes, los que conocemos todos, son de silicio. Pero ¿qué pasa? El silicio tiene un rango en el cual el espectro de ondas electromagnéticas que tiene nuestro Sol es bastante apropiado, pero hay rangos del espectro de ondas electromagnéticas de la luz solar que no los agarra bien el silicio y no los logra transformar en energía eléctrica. Para esto hay otros materiales que logran tener una mejor eficiencia ante algunas partes de la longitud de onda de la luz. Entonces se van poniendo múltiples junturas, germanio, silicio, iridio, cosas medias raras que hacen al panel mucho más eficiente, y la eficiencia máxima lograda hasta ahora con un panel de múltiple juntura, el récord a nivel de celda, esto es celda, no panel solar completo, es de 47,1%. Fíjense que es una guasada, una locura, es más del doble de lo común en cualquier panel solar fotovoltaico. Así que es un rendimiento de laboratorio, obviamente, esto hay que después llevarlo a la práctica, pero es impresionante. Entonces, este es el tope máximo de lo que se puede conseguir a nivel de celda de un panel solar multijuntura. Pero si vemos la tendencia de todas las tecnologías, incluso estamos viendo
Emergency PV, que son paneles solares a veces de cosas orgánicas, de cuestiones orgánicas. Película Delgado es una tecnología que fue muy prometedora en algún momento con algunos quilombos de contaminación, digamos, es muy difícil la deposición final de los de película delgada, sobre todo lo que eran de teluro de cadmio. Pero bueno, son todas tecnologías que van creciendo, pero fíjense la tendencia global. O sea, eso es lo que yo me gusta por ahí remarcar de este gráfica, que la tendencia global de todas las tecnologías es al alza. O sea, todas las tecnologías, independientemente de la tecnología que sea, van teniendo un incremento en la capacidad máxima o la eficiencia máxima que pueden tener. Y las tecnologías que mejor eficiencia están logrando son las tecnologías de triple juntura. Pero a veces no es tan importante la eficiencia en un recurso como el renovable, que es ilimitado y gratuito. O sea, el sol lo vamos a tener siempre, independientemente de que nosotros lo aprovechemos o no. Entonces, tener mayor eficiencia lo que nos va a dar es poder tener un espacio menor. O sea, ¿cómo se mide la eficiencia de un panel solar fotovoltaico? Se mide entre la cantidad de energía que le pega a todo el panel solar respecto de la que es capaz de producir en energía eléctrica. ¿Qué pasa? No toda la energía que trae el sol es posible de aprovecharse. Ahora les voy a mostrar. Hay límites teóricos máximos que se pueden obtener para lo que es simple juntura, que está en el orden del 30 y algo por ciento. O sea, más del 30 y pico por ciento no es posible obtener con simple juntura en sistema solar fotovoltaico. Y hay que pasar a triple juntura. ¿Para qué sirven estos triple juntura? Primero, que son extremadamente costosos de fabricar por las tecnologías que requieren, las escalas de producción que tienen, pero por ejemplo, en donde el peso y la superficie y demás cuestiones es muy importante, como por ejemplo en sistemas de paneles solares, por ejemplo, para satélites. Ahí no importa el precio, no importa si es 10 veces, 30 veces o 40 veces más caro un panel solar de un satélite, porque el costo del lanzamiento de un satélite es extremadamente costoso. A pesar de que en los últimos años, gracias a la revolución que está habiendo en la industria aeroespacial, cosa que me encanta a mí la industria aeroespacial, yo soy ingeniero aeronáutico y soy también JTP de la materia de propulsión en una carrera de ingeniería aeronáutica, con lo cual me gusta mucho la parte de aeroespacial. Está habiendo una cosa impresionante en la parte aeroespacial, que está haciendo que bajen muchísimo los costos. Aún así, lanzar un satélite es muy costoso y el panel solar es algo relativamente económico, con lo cual poner un panel solar mucho más liviano, más eficiente, es una cuestión de que el precio ahí no importa. Pero en las demás tecnologías, lo más importante en términos generales es la relación entre el precio y lo que se produce, lo que normalmente se llama el LCOE o Leveled Cost of Energy. El costo nivelado de la energía nos sirve para poder comparar la energía, por ejemplo, de una fuente como un diésel comparativamente con un gas, comparativamente con eólica. Podemos comparar distintas tecnologías con lo que se llama el LCOE o Leveled Cost of Energy, que es el costo nivelado de la electricidad. Entonces, ese es un parámetro más importante que la eficiencia en general. Pero una cuestión muy destacable es que cada vez los paneles están siendo más económicos, salvo cuestiones coyunturales, pero mirando a largo plazo, cada vez los paneles son más económicos, más eficientes y la tecnología sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y llevándose todo esto puesto. Vamos a ver las distintas tecnologías, ya dejando un poco de lado la cosa de laboratorio, vamos a ver un poquito qué es lo que está habiendo en el mercado para que veamos todo. Lo más básico que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado y que sigue habiendo y que va a seguir habiendo, no sé por cuánto tiempo más, pero seguramente va a seguir habiendo, son los paneles policristalinos. Los paneles policristalinos de celda de 150 por 150 es la celda típica que van a encontrar. Acá les estoy compartiendo un catálogo, por ejemplo, de Amerisolar. Es una marca que tiene una relación precio-calidad bastante aceptable. No es la última tecnología generalmente, pero tiene un costo por watt más bajo que otras tecnologías. Pero vamos a ver que no es lo único importante el costo por watt. En esto lo que le quiero remarcar es que el costo por watt es una indicación, pero
a veces lo que importa más es el Leveled Cost of Energy, el LCOE. ¿Por qué? Si yo tengo un panel que es por watt más barato, pero como tiene menos potencia, necesito poner más paneles, necesito más estructura, necesito más cable, y termina siendo que la instalación es igual o más cara. Incluso los paneles de tecnología ya de unos cuantos años a esta parte, terminan calentando más, y si bien la potencia estándar, en standard condition, es elevada, digamos, tiene un valor, después en la práctica producen una menor cantidad de energía. O sea, no solo es importante la potencia nominal del panel, sino que es importante cuánto produce de energía ese panel a lo largo de toda su vida útil. Ahora vamos a ver un poquito, pero este panel, por ejemplo, de 160 watts que vemos acá, vamos a ver acá, le estoy presentando. Este panel que estamos viendo acá es un panel bastante estándar que van a encontrar en el mercado. Tiene la ventaja de que es chiquito, es portable, se puede utilizar por ejemplo en casas rodantes donde no entra otra opción. Es de 36 celdas, lo cual hace que sea bastante viable, por ejemplo, para usos en donde tenemos un regulador de tipo PWM conectado a una batería de 12 volts. Y ese sería como el nicho de este tipo de panel. Un regulador PWM, una casa rodante, poco espacio y un panel prácticamente conectado en forma directa a través de un regulador PWM a una batería de 12 volts simplemente, y tenemos una eficiencia del orden del 17,7%, depende del módulo. Los módulos se fabrican exactamente iguales, pero no son exactamente iguales todos, lo cual se ensayan y se catalogan. O sea, el mismo modelo van a ver que viene de distintas potencias. Esto nos está asegurando, esta curva del fabricante nos asegura que el panel va a venir como mínimo con un 97,5% de la potencia nominal que nos asegura en standard condition, o sea que es a temperatura de celda 21 grados y 1000 watts por metro cuadrado de irradiación, y una radiación sobre la superficie de 1,5 atmósferas, o sea que va filtrado con un espesor de atmósfera de 1,5. Y tiene una garantía de que a los 30 años va a tener una degradación de hasta un 20% de la potencia nominal. Esa es la garantía que nos da. Y fíjense, como les decía anteriormente, el panel es exactamente el mismo, pero algunos paneles salen de 150, otros salen de 165, otros de 160, otros de 165, otros de 170 y otros de 175. Eso es por la incertidumbre que hay en la fabricación. Pero casi todos caen entre 160 y 165, y algunos pocos caen en 150 y 155, y algunos pocos caen en 170 y 175. Pero el panel es exactamente el mismo, nada más que en el ensayo previo al despacho del panel solar, uno da un poquito más, otro da un poquito menos respecto de la potencia nominal. Bueno, este es un panel bastante estándar. Fíjense que en 160 watts, que es una potencia normal que van a encontrar en el mercado, que nosotros comercializamos, Green Ingeniería, van a encontrar, por ejemplo, 16,2 watts. ¿Y esto cómo se mide? Se toma en cuenta toda la superficie que conforma al panel solar y se lo divide la cantidad de energía, estos 160 watts, 160 dividido 1000. Si hacemos la cuenta, vamos a hacer la cuenta en vivo y en directo, 160 dividido 1000, tenemos 16%. ¿Qué es lo que está dando acá? 16%. El de 175, fíjense que da 17%. Porque perdón, acá lo que tenemos que hacer es multiplicar por el área. Justo me dio de casualidad. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar el área, ver el área 1,48 por 0,67. Esto por 1000, justo da casi un metro cuadrado por 1000. Esto es la cantidad de watts que está sacando, o sea, tenemos 1000 watts por metro cuadrado, tenemos casi 0,99 de metros cuadrados de superficie de panel. Entonces hacemos, por ejemplo, 160 dividido 992, 160 dividido 992 da 161 watts. Esa es la 16%, 16,1%. Ese es el cálculo que tienen que hacer para calcular la eficiencia de un panel solar. Pero en definitiva, no importa en general, en términos generales, no importa si el panel ocupa 1 centímetro más o 1 centímetro menos, porque esa sería la diferencia entre un panel más eficiente y menos eficiente. Salvo algunos casos muy particulares en general,
Lo que nos importa a nosotros es con la misma plata que compramos, lo mismo que hablaba en un video en TikTok el otro día respecto de un instrumento u otro instrumento. O sea, cuando nosotros comparamos, tenemos que comparar peras contra peras. O sea, yo lo que tengo que comparar es agarrar con la misma plata, compro en vez de este panel solar otro panel solar y si genero más energía o menos energía. Eso es algo que uno tiene que comparar. No comparar, pero este panel es mejor que este otro panel. Sí, pero si vale el doble y vale el doble y me genera un 10% más, no es negocio. O sea, lo que tengo que ver es cuánto me genera por cada dólar que yo invierto. Bueno, de este panel solar de 160 watts, que es el más básico, pasamos a este otro de 280 watts, que es exactamente la misma tecnología, nada más que en vez de tener 36 celdas en serie, tenemos 60 celdas en serie. Y este panel ya es un panel un poquito más normal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? No importa, recién estamos hablando, podés seguirnos en vivo por Twitch, estamos charlando acerca de la tecnología que está en los paneles solares. Los paneles solares son caros, son baratos, bueno, eso va a depender de la aplicación que le vayas a dar. Si vas a estar, por ejemplo, en un sitio rural donde no tenés energía solar, no tenés energía solar de ningún tipo, son la opción más económica. Entonces, depende de cuánto estés pagando la energía eléctrica, qué vayas a reemplazar. Si estás, por ejemplo, hoy por hoy en Ciudad de Buenos Aires, quizás el periodo de retorno de la inversión no termine siendo conveniente. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas en las importaciones y porque el costo de la energía está bastante subsidiado. Entonces el periodo de repago de la inversión en Buenos Aires en particular es un tanto elevado, quizás no es el mejor negocio del mundo, pero en otras ciudades del mundo, como en California, en Sydney, no sé, en España mismo, en un montón de lugares del mundo la energía está muy cara y los paneles solares están más baratos. Entonces, bueno, eso va a depender un poco de las condiciones macroeconómicas y económicas en el lugar. Entonces, depende de lo que reemplaces y depende de dónde estés. Bueno, lo que le decía, este panel solar, el de 180 celdas, el de 60 celdas de 280 watts es exactamente igual al de 36 celdas. Lo que cambia es que tenemos una tensión de MPPT del orden de los, por ejemplo, 31 volt y en el otro caso tenemos una tensión de 160, por ejemplo, 18 volt. O sea que este es adecuado para cuestiones de PWM cuando tenemos directamente un 12 volt, por ejemplo, de tensión de baterías, y este es adecuado para cuando tenemos 24 volt. Y después tenemos, exactamente con la misma tecnología, de policristalino, de celda tradicional de 150 por 150, tenemos de 340 watts, que la tensión de MPPT es de 38 volt. A veces me dicen, yo quiero un panel solar de 24 volt. Bueno, no existe un panel solar de 24 volt. Existen paneles de 60 celdas, de 36 celdas, de 60 celdas, de 72 celdas, de 144 celdas. Ahora vamos a ver de qué celda partida. Eso estamos hablando un poco. ¿De cuál conviene? Y depende del caso de lo que vos tengas. En general, conviene la mayor tecnología posible. Esa es mi opinión. Pero bueno, vamos a ver todo porque depende del caso, conviene uno u otro. En general, a mí me gusta, por ejemplo, del orden de 450 a 470 watts. Ahora vamos a llegar a esa tecnología y voy a explicar cuál es la ventaja de uno respecto del otro. Entonces, un panel solar tiene una curva que es esta curva que está acá, que es una curva que varía la tensión en función de la corriente. O sea que no es que tiene una única tensión, tiene una tensión que va variando en función de la radiación. Fíjense, esta es la radiación, cómo varía la tensión y la corriente en función de la radiación solar y cómo varía en función de la temperatura. Con lo cual, la tensión y corriente de un panel no es un parámetro constante. Por eso mismo es bastante recomendable tener un inversor, un regulador solar fotovoltaico que sea MPPT. ¿Y qué significa esto que sea MPPT? Que es que busca el máximo Power Point Tracking. O sea, Maximum Power Point Tracking. Busca este punto, ven esta curva que está acá, podemos ver esta curva que está acá, que esta curva que está así es una curva de la potencia en función de la tensión. Y como podemos ver, tiene un único punto máximo de potencia y el regulador MPPT va buscando ese punto máximo. Como les decía, pasa una nube, cambia la curva, tenemos más temperatura, menos temperatura, cambia la curva. Con lo cual es importante tener un regulador de tipo PWM, sobre todo
cuando tenemos potencias más importantes. Por ahí algo muy chiquitito no tiene tanto sentido, pero cuando hay algo más importante tiene mucho sentido. Bueno, esta tecnología de policristalino, de celda única, está siendo ya un tanto obsoleta y está siendo reemplazada, voy a correr de vuelta para acá, está siendo reemplazada por tecnologías un poco más modernas, como este es el caso. Estamos hablando acá en este caso del mismo fabricante. En este caso son los dos fabricantes Ameris Solar, pero vamos, hay un montón de fabricantes de paneles solares. En este caso, para hacer la comparativa, puse el mismo fabricante. Lo que cambia acá es la tecnología. Y si van a los números, la diferencia es 1 centavo por watt pico. Muchas veces ven el panel solar y dicen, ah, pero este de 280 es más barato. Sí, pero es esto como comprar el fiambre. O sea, vos te tenés que fijar el kilo de fiambre, cuánto está, ¿no? Cuánto está la bandejita. Porque a veces decís, pero este es más barato. Pero sí, es más barato, pero tiene menos potencia. Entonces, este equivale 1,5 veces al otro en potencia. Entonces, lo que hay que sacar la cuenta es cuánto watts contra watts. O sea, cuál es el costo por watt pico de cada uno de los paneles solares. Y no solo eso, sino cuánto termina generando a lo largo de la vida útil del panel y cuánto genera por día. Estos paneles, este panel que está acá, tiene una característica, lo van a ver a simple vista, que es distinto. Primero, que es de un color negro. Tiene acá como las puntas recortadas. ¿Ven que tiene las puntas como recortadas? Bueno, porque esto viene de un único monocristal de silicio monocristalino. En este caso es de celda partida, o sea, es una celda completa que se partió al medio. ¿Por qué se parte al medio? ¿Por qué? Porque tenemos toda esta parte acá arriba, es como si fuese un panel solar. Y toda esta otra parte de abajo es como si fuese otro panel solar, puestos en paralelo en un único panel solar. Entonces, la ventaja de esto es que las sombras que afecten a la parte inferior no van a afectar a todo el panel como sí ocurre con los otros. Los otros paneles, que son estos que están acá, son una única serie de 72 celdas en serie. Como la tensión de cada celda es muy chiquita, es necesario ir poniendo en serie una celda con otra celda, con otra celda, con otra celda, con otra celda, para que pueda levantar tensión y que no tengamos tantas pérdidas en el sistema por tener una tensión muy baja. Entonces, en este tipo de tecnologías, como tenemos una celda más chiquita, logramos la tensión, pero subdividimos el panel en dos mitades para que las sombras que afectan a la parte inferior no afecten al total del panel. Si bien los paneles todos traen unos diodos de bypass que hacen que cuando se dé sombra sobre una parte del panel se bypassea esa parte y tengamos un efecto en vez de en el 100% del panel, solo en 1/3 del panel. Esto es un tema bastante complejo, depende cómo dé la sombra, puede anular incluso hasta todo el sistema solar fotovoltaico haciendo sombra sobre una parte pequeña de la instalación. Entonces, tener estos paneles que son de celda partida, primeramente, solo tienen ya una gran ventaja solo por evitar en gran medida el efecto del sombreado. Bueno, les recuerdo nuevamente a las personas que les interesan todos estos temas que nos sigan en el canal de YouTube, que le den me gusta al canal, que nos compartan las publicaciones, que comenten las publicaciones, que con eso nos dan una mano grande. Todo esto lo hacemos para tratar de divulgar todo lo que es la tecnología, la ciencia, la energía solar fotovoltaica, la eficiencia energética, con la mayor buena voluntad de todos. Así que simplemente darle un like o comentar nos dan una mano grandísima. Seguimos con esto. Entonces, una de las grandes ventajas de los paneles de celda partida, y por los cuales ya están completamente obsoletos en los parques solares fotovoltaicos grandes y en las instalaciones grandes, los paneles que vimos anteriormente, es el efecto del sombreado. Y el segundo efecto, que también es recontra importante, es las menores pérdidas óhmicas que tenemos en el panel. ¿Por qué? Porque las pérdidas óhmicas o las pérdidas en los paneles se dan por lo que sería I cuadrado por R, o sea, la corriente al cuadrado. Como ahí en una celda tenemos la mitad de la celda, tenemos la mitad de la corriente. Como tenemos la mitad de la corriente, tenemos 4 veces menos pérdidas óhmicas en la celda de silicio. Esto sumado también a que esta tecnología tiene, por ejemplo, más busbars,
Estos bus bars, estas liñitas blancas que se ven acá, se llaman bus bars, que es por donde salen los electrones que se van generando por efecto fotoeléctrico, fotovoltaico. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bus bars, y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bus bars. Esto hace que el camino que recorre el electrón que se genera por el efecto fotoeléctrico sea mucho menor, con lo cual las pérdidas óhmicas sean mucho menor. Hay menos corriente, hay menos disipación, hay menos temperatura, y la temperatura, como vimos anteriormente, tiene un efecto nocivo o negativo en la producción de la energía solar fotovoltaica. Entonces estamos ganando desde varios lugares. No solo estamos ganando en el hecho de que es monocristalino, que tiene más eficiencia, de celda partida tiene menos influencia a las sombras, tiene menos resistencia óhmica, creo que lo dije, con lo cual los paneles de celda partida monocristalinos están siendo una tendencia clara en la industria solar fotovoltaica, salvo casos excepcionales. Yo todavía tengo paneles solares policristalinos de celda común y corriente y se siguen vendiendo, y quizás, no sé si acá en Argentina por desconocimiento o por otras cuestiones es casi el que se venden a veces más que los otros digamos, en el mercado minorista. En el mercado mayorista no, son todos nadie compra de celda policristalino y chiquitos. O sea, solamente lo compra la gente de casa rodante o la gente que ya tiene alguna instalación y quiere agregar algún panel más. Pero en general los paneles de solares fotovoltaicos son hoy por hoy para grandes instalaciones todos de celda partida y monocristalina. Para una casa depende de la potencia, Verónica, capaz que está bueno si me mandas un mensaje, puedes entrar a nuestra web que es www.bring.com.ar, ahí vas a sacar mi teléfono, mails y todo, me mandas un mail y te puedo asesorar mejor, porque por ahí se va a perder si no todo el hilo del chat, de lo que sería la charla. Después esto lo subo a YouTube y queda como una charla para que lo vean todos, pero más o menos para una casa es en el orden de los 3 kW de paneles, 10 kW de baterías y un inversor de 5 kW es lo normal. Es lo normal, pues, para darte una idea. Eso en plata hay que ver dónde estás. Si estás en Buenos Aires, bueno, habría que ver en qué localidad estás, si lo querés instalado, materiales solos, si tenés a alguien que te lo instale y todo. Bueno, hay que ver para sacarte una cotización. Pero bueno, mandame un mensaje y lo vemos más detalladamente. Entonces, siguiendo con las tecnologías, podemos ver que del otro panel que teníamos un 16%, estamos saltando acá a una eficiencia ya bastante más considerable, que es del 20,58%. Es una eficiencia muchísimo más alta, lo cual nos habla de que en la misma superficie vamos a poder poner mucha más potencia. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno en principio. Es malo si tuviésemos que pagar mucha plata más. Como yo les dije anteriormente, casi que no hay diferencia en precio entre esta tecnología y las otras tecnologías ya un tanto obsoletas. Con lo cual es bastante recomendable pasarse ya a esta tecnología, salvo que tengan alguna cosa particular, como por ejemplo un regulador PWM de 24 volt o un regulador PWM de 12 volt. En ese caso, por ahí les conviene quedarse con otra tecnología de paneles porque no van a tener diferencia. Bueno, no solo esto de la eficiencia que decíamos acá, sino que la energía al año generada va a ser mucho mayor. Tenemos en general un menor coeficiente, vamos a ver acá, vamos a comparar. Tenemos un coeficiente de menos 0,36 por temperatura, por cada grado centígrado perdemos un 0,36% de potencia. Vamos a comparar, por ejemplo, con el 340. A ver cómo estamos, no me acuerdo cuánto era la diferencia entre 340. Tenemos 0,39, o sea, este 0,39 y este 0,36, o sea que tenemos 3 centésimas de diferencia, o sea, lo afecta en menor medida la temperatura a la potencia. Y después tenemos un 0,3 contra 0,28, le afecta menos también la tensión, y en lo que es corriente le afecta exactamente igual. O sea que en definitiva lo que le afecta menos es que cae menos la tensión por efecto de la temperatura, y encima se calientan menos los paneles. O sea, calientan menos los paneles por la tecnología que tienen. Este tipo de paneles también se llaman PERC, que es una tecnología dentro de todas las tecnologías que se van poniendo de moda, no sé si de moda, pero van ganando aceptación en el mercado, que es que ¿cómo se llama? La luz que incide sobre la celda solar es como que le cuesta rebotar.
O sea, en vez de rebotar, es como la tecnología Stealth de los aviones furtivos. Bueno, esto tiene como un texturizado la celda que cuando le pega el panel solar, le pega la radiación solar, en vez de ser totalmente liso, tiene como una especie de textura que hace que rebote la luz de una manera un poco irregular y sea mejor absorbida por la celda solar. Este es un panel monocristalino PERC de celda de 166 milímetros. Pasamos de una celda anterior de 150 milímetros a una celda de 100, a ver si decía acá, 1.38 pulgadas. Bueno, a una celda de 166, que ya es obsoleta también. Van a ver ahora nuevas tecnologías. Acá les muestro otro panel solar, ya de la marca Jinko. Amerisolar no es una pionera número uno en tecnologías. Tiene tecnologías bastante nuevas, pero por ejemplo Jinko, Trina, Canadian, GLC, son todas marcas Tier 1, son marcas número uno a nivel mundial. Salen una monedita más los paneles, no es una diferencia abismal, pero es una diferencia que generalmente vamos a encontrar mayor tecnología. No es solamente, en general, fíjense, si ustedes ven los grandes parques solares que son de cientos de megavatios, ahí no importa digamos, la tecnología en sí, lo que importa ahí es el costo nivelado de la energía, lo que decía anteriormente el LCOE. Entonces ahí en esos lugares lo que se pone es lo que termina siendo el mejor panel solar para toda la vida útil del panel. No importa que nosotros la paguemos un poquito más caro al principio, pero nos va a terminar generando un poquito más de energía a lo largo de toda su vida útil, va a tener menor degradación a lo largo del tiempo. Esos paneles tienen lo que se llama Tier 1, son tan respaldados, todos los bancos respaldan más fuertemente esas fábricas de paneles, como le decía Trina, GLC, Jinko. Jinko es el mayor fabricante de paneles solares a nivel mundial. Así que son tecnologías mucho más, están a la vanguardia, por decirlo de una manera, ¿no? Acá podemos ver que tiene una tolerancia positiva, 0 más 3, por ejemplo, 550 watts, y ahora vamos a ver después otro panel más de 660 watts. Vamos a ver para dónde está yendo la tendencia a nivel global en todo el mundo. Que bueno, cada vez los paneles son más grandes, las celdas son más grandes. Esa es la tendencia que está teniendo. ¿Por qué? Porque nos ahorramos plata en cableado, nos ahorramos plata en conectores, tenemos menor cantidad de conectores, tenemos menor cantidad de estructuras, tenemos menos costo de manipulación, menos manos de obra. Entonces, lo que se llama el costo nivelado de la energía, ¿por qué? Porque el costo de la obra termina siendo más barato. Si bien el costo por watt quizás sea un centavo más, nos ahorramos plata en la estructura, nos ahorramos plata en los cables, nos ahorramos plata en las conexiones, nos ahorramos plata en la mano de obra. Entonces, eso hace que la obra termine siendo más económica. El marco del panel solar se hace más chiquito para poder hacerlo más barato. Eso hace que sea más frágil en alguna medida los paneles solares estos que son más grandes. A mí en lo particular, para obras particulares, no me gustan ya paneles de este estilo de 550, de 660 watts, porque son muy grandes para manipularlos, son muy pesados, grandotes, y cuesta mucho manipularlos. A mí me gusta ya paneles de 475, considero que son 450, 475, considero que es un panel suficientemente tecnológico, por decir una manera, y que ya tiene una excelente relación precio-calidad y por ahí no abaratas tanto el centavo de la estructura yéndote a un panel tan grande y quizás se vuelve medio complejo de manipular arriba un techo, con lo cual yo prefiero quedarme por ahí hoy por hoy en uno de 470 de ese orden de magnitud. Pero la tendencia es clara, va para ese lado, va para los paneles más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Y una cuestión que cuesta bastante es una vez que uno puso, muchas veces me preguntan, ¿puedo poner, no sé, por ejemplo, 6 paneles y el año que viene, cuando no me da la plata, el año que viene poner otros 6 paneles? Mira, es complejo a veces conseguir exactamente los mismos paneles, con lo cual a veces no es tan trivial el hecho de poder ampliar una instalación solar fotovoltaica, porque como la tecnología va avanzando tan rápidamente, quizás el panel que vos quieras poner, este mismo panel que vos conseguiste hoy, no exista
directamente. No se pueda conseguir dentro de una cantidad de meses o quizás un año, ya varios años te diría que no lo vas a conseguir. Entonces, bueno, esa es una limitante que tiene esta tecnología, que avanza tan rápido que si yo quiero hacer una inversión de poner la mitad de los paneles solares ahora y la mitad dentro de un tiempo, y se complica conseguir los mismos paneles. Y es importante que sean los mismos paneles porque no está bueno mezclar paneles, tecnologías de paneles. Entonces este panel que les decía anteriormente tiene una garantía de, fíjense, del 85% dentro de 25 años. O sea, el fabricante nos da una garantía lineal de que la potencia luego de 25 años va a ser de el 84,5, 84,8% y que va a tener una degradación anual del orden del 0,55%. ¿Quiere decir que este panel a los 25 años lo tengo que tirar? No. Quiere decir que dentro de 25 años voy a tener el 85% de lo que tenía de la potencia nominal o más, porque él me está dando una garantía de eso. Con lo cual, la expectativa de vida de los paneles solares es bastante elevada y tampoco hay un track record sobre esto, ¿no? O sea, a veces uno dice, che, ¿cómo hicieron los ensayos de esto? Porque no hay paneles de este mismo panel de 25 años. Bueno, se hacen ensayos en ambiente salino, ensayos de distinto tipo, como para que, está bien, ustedes dicen, no, pero yo no, dentro de 25 años anda a hacerle juicio. Bueno, Jinko es una de las empresas más grandes que existe de paneles solares. Y no piensen en ustedes, piensen que esta misma garantía se la están dando a un parque solar de 300 megavatios, como por ejemplo el de Caucharí, que está en Jujuy. Y pónganse, digamos, estén seguros que si hay algún quilombo de pérdida de performance significativa respecto a lo que le firmó el fabricante, lo van a ir a buscar. O sea, claro, a nivel domiciliario, si en vez de tener 84 tiene 80, nadie se va a dar cuenta en su vida. Pero a nivel, digamos, industrial de alta potencia, si no se cumple con la potencia que especifica el fabricante, es una cuestión muy grave, no grave, muy grave. Porque todos los proyectos de inversión se hacen teniendo en cuenta esos números. Con lo cual, si no rinde eso, hay alguna cláusula que tiene que haber un tipo de resarcimiento económico para el inversionista que invirtió en esa obra. Bueno, fíjense las medidas de este panel. Este panel tiene 2,30 metros y 1134 milímetros. Es un panel bastante importante. Vamos a ver, por ejemplo, este de 340, este de 440, que tiene 2100 por 1040. Con lo cual tenemos 100 milímetros más acá y unos 200 milímetros más acá. O sea, 100 y pico milímetros más acá. Es un panel bastante más grande. Vamos a ver el peso también. Para que yo les digo que es bastante, ya se complica un poquito el manipularlo un poco esto. A ver si saca el peso. Acá tenemos el peso. Peso 28, 30 kilos casi este. Y este pesa... vamos a ver acá. Peso de 24 kilos. No es lo mismo manipular 24 kilos que manipular 29 kilos. Es una diferencia significativa. Un panel de 280 es mucho más fácil de manipular, es de 18 kilos. Estos paneles ya de 550 sí o sí hay que manipularlos entre dos personas, sí o sí, por el tamaño que tienen. Estos paneles de 280, de 340 se pueden manipular perfectamente por una persona. Vamos a pasar a uno ya de última tecnología, como este que está acá, que es un panel de 670 watts o hasta 670 watts, un panel súper grande. Si bien la potencia de este panel es muy grande, fíjense la eficiencia, 21,6% máxima, y acá en este caso, de este otro panel que tenemos acá, eficiencia máxima de, vamos a ver acá, 21,3%. O sea, no hay una diferencia significativa ya en la eficiencia, y lo que se va ganando o reduciendo en costo es en el costo de la estructura, en el costo de los cables, que en una instalación pequeña no tiene un efecto significativo, pero sí en una instalación grande. Fíjense que lo que más destaca acá: valor añadido, menor el ECOE, costo nivelado en energía, costo reducido de CAPEX, baja
degradación anual, garantía de 25 años, compatibilidad integrada con los principales equipos fotovoltaicos del sistema, mayor retorno de inversión, 670 watts, 21,6% de eficiencia. Una de las cosas que es, una de las cosas también que vengan, fíjense, vienen con cables chiquititos, o sea, para minimizar las caídas de tensión ahí. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no se puede hacer lo que se llama el frog connection o el salto de rana, que normalmente lo que se hace es se va conectando un panel sí, un panel no, un panel sí, un panel no, para tener para retornar más fácilmente con la conexión. Pero si no se quiere hacer eso, es mucho mejor porque tenemos menores pérdidas por los largos de los cables, son menos largos de cables. Fíjense las medidas del panel, es un panel de 2,40 m por 1,30 m. Y otra cosa que es bastante significativa de estos paneles, como las celdas cada vez son más grandes. Fíjense, este panel pesa 34 kilos, ya es un panel súper grande, de 132 celdas. Ya empieza a ser medio raro porque no es que tenemos paneles de 60 celdas, 72 celdas de tal corriente. No, acá es como que vamos a rechazar. Cada panel solar es como medio único, o sea, tenemos que prestarle atención mucho a la hoja de datos. Fíjense en este panel que estamos viendo acá, el que me esté viendo en vivo por TikTok, también me puede seguir vía Twitch, que estoy mostrando algunas hojas de datos de equipos, algunas presentaciones, para poder acompañar un poco lo que voy diciendo y mostrando en ejemplos reales, mosquito, las cosas. Entonces, por ejemplo, este panel solar, tenemos una corriente del orden de los 17 amperes, que dice acá. Sí, corriente máxima. Sí, una guasada, esto no puede ser. Corriente, sí, 14 amperes, es una 14 amperes. Cuando un panel normal, corriente de MPPT, corriente de cortocircuito 15 amperes, cuando la corriente de cortocircuito de un panel solar normal ronda los 9,5 amperes. O sea, vamos a ver este de acá, por ejemplo, este de acá, una corriente de cortocircuito de 7,5 amperes. Y acá estamos en una corriente de cortocircuito de 15 amperes. O sea, hay que ver la compatibilidad también del inversor, si el inversor admite estas corrientes de cortocircuito. Acá tenemos corriente de cortocircuito de 18 amperes. Con lo cual hay que tener en cuenta que no solo hay algunos que tienen más tensiones en serie, más tensiones, más corrientes, con lo cual no es tan trivial, no es tan fácil de ver cómo va esto puesto. También vemos que la tensión máxima de circuito abierto, acá lo podemos ver, la tensión máxima de circuito abierto que admiten estos paneles son de 1500 volts, cuando la mayoría de los paneles solares anteriores estaban en el orden de los 1000 volts, porque admiten gran tensión para sistemas solares grandes, fotovoltaicos grandes. Bueno, acá hay una presentación que es de la firma de Trina, que agarré esta presentación porque está buenísima para que vean un poco la tendencia que está viendo en todas estas cosas. Fíjense, Trina es como les decía anteriormente, Trina, Canadian, GLC, hay Shinko. Hay un montón de marcas que yo no las trabajo mucho, pero que son número uno a nivel mundial, ¿no? Trina es una de esas marcas, donde tiene las fábricas, el 99,999% de los paneles solares que existen en el mercado son todos de origen chino. Y va a seguir así, esto sigue así. No sé cómo va a influir esto en la parte geopolítica, incluso la parte de vehículos eléctricos. China es número uno. Y parece que, o sea, no veo nadie que le pueda arrebatar el puesto, lo cual es una puja política importante. Bueno, lo hablé la otra vez en la última entrevista que tuvimos hablando de vehículos eléctricos. Para mí eso va a ser una cuestión política bastante importante, que hay que ver cómo reacciona Estados Unidos, cómo reacciona Europa. Porque la parte de vehículos eléctricos va a ser si bien Tesla tiene una parte importante del mercado de vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos chinos, las baterías, los inversores, los motores, bueno, van a tener una cuota de mercado importante en todas esas partes, quizás no en la parte de
integración, como por ejemplo la parte, quizás Tesla sea muy difícil de que le ganen a Tesla en la parte de conducción autónoma los chinos a corto plazo, pero seguramente va a ser muy difícil que le ganen a los chinos haciendo baterías. Y la batería vale más del 50% del costo del vehículo, con lo cual, bueno, hay que ver cómo juega la parte geopolítica ahí y la parte política de toda esa parte. En la parte de paneles solares fotovoltaicos, el 99% ya es de China y es muy difícil que se lo vayan a sacar. Seguimos acá, fíjense los módulos solares. En general los sistemas solares, lo que serían, se llama utility, o grandes fábricas, están tendiendo a tener tracker, por ejemplo, en un eje y a cada vez tener proyectos de gran escala con muchísimo tamaño de celda, o sea, cada vez más grandes los paneles solares. Esa es la tendencia hacia dónde va. Monocristalino, de celda partida, de gran tamaño de celda. Obviamente son de tipo PERC, pero todo el tiempo va saliendo nuevas tecnologías, más cantidad de busbar, más cantidad de eficiencia. Vemos acá 22 récords mundiales para Trina. Esto es una presentación de Trina, pero yo lo que quiero ir a ver es un poco esto. Por ejemplo, fíjense la tendencia en el 2010, en el 2009, 290, 295. Estos son potencias: 290, 295, 300, 320, 320, 330, 340. Fíjense, 2019, 400, 445, 500. ¿Hasta dónde vamos? ¿A dónde va a parar esto? ¿A qué tamaño de celda vamos a ir a parar? Porque la tendencia es claramente alcista. En algún momento físicamente es medio difícil de manipular paneles tan grandes y no sé si tiene tanto sentido. Se fue variando de tipo de celdas. Ahora estamos con celdas de N-Type y celdas cada vez más grandes. Ahora vamos a ver una comparativa del tamaño de celdas. Pero la tendencia es para arriba. Y la tendencia también en cada vez más grande en cantidad el tamaño de celda. Fíjense acá la comparativa. Teníamos celdas en el 65, ¿no? Hace una eternidad. Teníamos celdas de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas. Y después una que se estandarizó muchísimo es la de 156, que son 156 milímetros monocristalino, que se estandarizó muchísimo. Luego empezaron a aparecer 158, 161, 166, 182 y 210 milímetros. O sea, una guasada de tamaño de celda. Y fíjense que tiene una particularidad, que antes todas las monocristalinas se veían como recortadas en las puntitas. Bueno, ahora la hacen tan grande que pueden sacar la celda totalmente cuadrada y antes se sacaba con esa punta redondeada. ¿Por qué? Porque se trataba de sacar lo más grande como se hacía redondo. Se llama método Krautchaski. Es el método donde se hace un monocristal de silicio de altísima pureza. Se va haciendo crecer lentamente y luego se corta. Como es muy costoso eso, se le dejaba una parte redondeada que era una relación de compromiso. Entonces, ahora lo que se hace es se hace más grande y se recorta a cuadrado perfecto para tener la mayor eficiencia posible. Que no se gana la eficiencia con la tecnología de la celda, sino que hay menos parte blanca en el panel solar. Por ejemplo, el Jinko que yo les mostré tiene una tecnología que va superponiendo un panel y otro, una celda y otra celda. O sea, son 3 capas: una capa de celda, una capa de EVA, que es un separador, y otra celda más, y se los deja casi unos arriba del otro. De esa manera se puede incrementar la eficiencia, no porque la celda en sí sea más eficiente, sino porque tenemos menos blanco, o sea, menos parte muerta del panel. La parte en blanco es parte que no está actuando. Y fíjense la proporción de mercado que va ganando cada vez la celda de 210, según esto que está acá, en lo que es utility. La tendencia mundial es que el 52% es de 210 milímetros, en 182 tenemos el 30-40%, después 166 y después viene todo el resto. O sea, las tendencias de celdas de 156 milímetros ya es una cosa marginal. ¿Por qué es tan marginal? Y porque, no sé, el 90% de todos los paneles que se fabrican son para proyectos fotovoltaicos grandes.
O sea, lo que mueve la aguja amperométrica, ¿no? La aguja de todo el asunto. El tema de hogares, si bien es una cosa que mueve, pero no mueve mucho para en la cantidad grande, ¿no? Bueno, la capacidad de Trina, 50 GB, más de 50 gigavatios, más de 50 GB de 35 GB de celda. Bueno, acá tenemos alguna de la oferta de Trina, 405, lo más chiquitito que fabrica Trina es 405, 500 watts, 550, 600 watts y 660. Fíjense que conviven distintas geometrías, o sea, en este caso tenemos un panel, fíjense la geometría que tiene, que es algo bastante particular, medio muy raro. En este caso tenemos esta parte que es como un panel, esta parte que es como otro panel. Bueno, hay que ver las características técnicas, pero estos están más pensados para domicilios y estos están pensados más para, este de acá está pensado más para utility, por como les decía anteriormente, o sea, es complejo manipularlo y demás cuestiones. Acá una comparativa de las corrientes de cortocircuito para tener en cuenta que este tipo de celdas tiene ya un orden de corriente de cortocircuito del orden de los 20 amperes. Y esto que tenemos un tercio de celda, o sea, antes teníamos media celda y ahora tenemos un tercio de celda, tienen corriente de cortocircuito del orden de los 12 amperes. Eso depende de la necesidad de tensión y de corriente que tengamos en nuestro inversor, porque no siempre los inversores tienen una tensión mínima a la cual tienen que operar, una tensión máxima a la que tienen que operar, una corriente, digamos, máxima, con lo cual no es trivial el tema, ¿no? Hay que seleccionar correctamente porque podemos quemar el inversor. O sea, tenemos paneles solares que tienen media celda y paneles solares ahora que tienen un tercio de celda. O sea, no es trivial. Y lo que podemos ver acá es la ventaja de tener celda partida con media celda, cómo calienta menos una celda cortada, la tecnología del corte, cómo se hace la interconexión con una diferencia de menos de 0,5 milímetros. Como decía, Trina no tiene esa tecnología que solapa los paneles solares, las celdas solares, pero Jinko tiene esa tecnología que va solapando las celdas solares para tener la mayor eficiencia posible. En una presentación que estuve yo cuando presentaron esto, escuchaba al especialista que ellos apostaron por este tipo de tecnología porque creían que lo otro podía ser un poco arriesgado. Yo creo que no, bueno, se van a arriesgar la gente de Jinko a hacer esto. Acá hay una comparativa de una persona, de un ser humano con un panel solar de los más chicos que fabrica de 210, de 40 celdas, de 50 celdas, de 55, de 60, de 66. Dentro de los paneles solares también vamos a encontrar, hay tecnologías que se llaman bifaciales. La tecnología bifacial es para poder capturar energía por la parte de detrás del panel solar. Eso permite tener un 10, depende del tipo de suelo, un 10% adicional, un 20% adicional de energía, entre un 10 y un 13% de energía adicional que si fuese común y corriente. Y aparte tiene una ventaja de que tener vidrio de un lado y vidrio del otro tiene mayor vida útil el panel. Es más caro, pero es más lindo también porque para estacionamiento es más atractivo. Los bifaciales es otra tecnología que está creciendo bastante. Acá me hacen una pregunta por Twitch. Buenas, siempre con paneles monocristalinos, ¿verdad? Y depende. Al principio de la presentación mostraba un poco las tecnologías de policristalinos y la tendencia ahora es casi exclusivamente a paneles monocristalinos de celda partida, incluso de partida en vez de en 2, en 3, o sea, un tercio de celda. Pero, por ejemplo, en muchos casos de casas rodantes o lugares donde tenemos una batería sola o tenemos sistemas off-grid, tenemos reguladores PWM, a veces resulta conveniente, por ejemplo, o bombeo solar, resulta conveniente por la tensión del circuito abierto, la tensión máxima MPPT que tienen, termina siendo conveniente paneles policristalinos de 36, 60 o 72 celdas, pero eso depende de la aplicación en la cual se vaya a utilizar. Cualquier cosa pueden preguntar, no hay drama. Así lo hacemos más entretenido también. Bueno, acá les muestro otros paneles solares de 66 celdas, 3 metros, 2 metros 40 por 1 metro 30. O sea, es una guasada de panel, 18,5 amperes de corriente cortocircuito, 47 volts de circuito abierto.
Acá les muestra una comparativa, por ejemplo, con distintos tipos de paneles, por ejemplo, con panel de 72 celdas de 405 watts, de 155 y, por ejemplo, comparativamente, pero bueno, esto es muy tendencioso a mí me parece porque hay que ver justo las medidas que tiene, si te calza justo ese panel o no te calza justo, a veces no te calza. Acá le calzó perfecto para su panel y no le calzó para otro panel. Entonces, bueno, eso depende un poquito de la geometría. Hay que tener compatibilidad con los inversores. Esto acá habla de la compatibilidad de los inversores de Goodway, SMA, Huawei, Growatt, SolarEdge. Son primeras marcas. Obviamente esto lo hacen para tener... no es que lo hacen así nomás, sino que van buscando la compatibilidad de las distintas marcas para meterse en ese lugar y poder sacar la mayor cantidad por string. También acá te muestran cómo va metido dentro de un container. La logística es una parte crucial dentro del precio de los paneles solares, con lo cual tener un panel que entre justo en un container es óptimo para disminuir los costos logísticos y de transporte, tanto al lugar como desde China hasta el importador, o desde China hasta el sitio, la cantidad de camiones que se necesitan para hacer una obra de, por ejemplo, de 100 megas, 200 megas, 300 megas. Fíjense que un container ya tiene 378 kilowatts, lo cual es una cantidad impresionante de potencia en un único container, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito más cómo se despachan los paneles. Tradicionalmente siempre se despacharon en forma horizontal. Los Vertex, por ejemplo, por el tamaño que tienen, se tienen que transportar en forma vertical. Son los primeros paneles que yo vi que se transportan en pallet de manera vertical. Hay que armar una percha especial para poder desarmarlo. Tiene toda para poder transportarlo. Bueno, tiene su complejidad. Hay que armarse todos unos dispositivos para poder manipularlo. Porque estos paneles, al ser tan grandes, terminan siendo un poco frágiles. O sea, el marco es fíjense que es como una puerta un panel solar. Es un vidrio con un marco de aluminio. Un vidrio de unos 4 milímetros. No se le puede dar un vidrio mucho más. Creo que 3 o 4 milímetros, no es más que eso. Con lo cual tiene un marquito de aluminio todo alrededor. Y bueno, eso hay que llevarlo derechito, hay que llevarlo bien. Y hay que manipularlo con cuidado. Y los puntos de sujeción para soportar las fuerzas del viento tienen que ser en los lugares donde especifica el fabricante. Antes, cuando teníamos un panel de 60 celdas, uno lo podía agarrar de cualquier lugar. Ahora, con estos paneles que son tan grandes, bueno, no es tan trivial agarrarlo. Hay que agarrarlo de lugares donde especifica el fabricante para que soporte las ráfagas de viento de 100 km por hora, que son ráfagas que pueden encontrarse durante la vida útil del panel. Con lo cual, al ser tan grande, tiene esa complejidad. Bueno, fíjense la degradación que da Trina. Bueno, acá otras cuestiones más, cómo afecta también la tecnología Vertex. Ellos también, cada fabricante tiene sus presentaciones donde, bueno, acá esto no lo vieron, pero vamos a mostrar de vuelta acá. Cómo es la degradación, 0,55% anual, hasta llegar a los 25 años a un 84,8%. También disminución del 15% en las estructuras, disminución del 17% en las fundaciones, disminución en un 11% en los cables, disminución de un 7% en las instalaciones, el cobro de obra de las instalaciones, todo tendiendo a bajar lo que se llama el ECOE o el costo nivelado de la energía. Vamos a correr para acá, más fácil así. Y ellos dicen que gracias a todo esto se logra disminuir un 1,2% el costo nivelado de la energía, y lo que termina dando un ROI de un 0,18% más, o sea, un Return over Investment, que es un retorno sobre la inversión de un 0,18%. Fíjense lo que se está peleando, o sea, toda la tecnología, todo puesto para disminuir, y estamos hablando de un retorno de inversión de un orden de un 0,18% más, lo cual no es poco, digamos, porque lo único que cambia uno es la elección de entre un fabricante y otro fabricante de panel solar. Hay que ver, ¿no? Hay que ver contra qué compararon, módulo de 540 y contra el de 670, pero también Jinko también tiene de los otros paneles. Así que bueno, todos van tendiendo a cada vez paneles más grandes, cada vez. Este es el otro panel que yo les decía anteriormente. Fíjense que no hay distancia. El Jinko Tiger Pro es este de acá. No hay distancia entre una celda y la otra. No hay, es cero distancia.
Bueno, esto es toda la tecnología que se está viniendo, que ya está, o sea, ya está disponible para que cada uno la pueda adquirir en cualquier país donde estén, ya están estas tecnologías. Así que eso es un pantallazo de qué es todo lo que hay de tecnologías y qué es lo que ya se está vendiendo, o sea, que ya lo que está en la calle, que ya lo que pueden comprar y cómo elegir. Cómo elegir, en general, yo recomiendo paneles entre 450 y 470, son paneles que son manipulables, depende de la instalación, a veces por el tipo de techo se pueden poner paneles por ahí más grandes o un poco más chicos, o depende si es una casa rodante o el tipo de inversor. Así que bueno, cualquier duda, les repito nuevamente, suscríbanse al canal de YouTube. Todos los lunes estamos haciendo un stream en vivo en Twitch con temas vinculados a calidad de energía, eficiencia energética y energías renovables. Y también me pueden encontrar en Twitch, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, en Facebook también. Así que bueno, cualquier cosa me pueden dejar un comentario. Les pido por favor me dejen un comentario, me dejen un like y se suscriban al canal. Así me dan una mano y seguimos metiéndole a fondo a todo esto de energías renovables y eficiencia energética y calidad de energía y lo que vayan queriendo. Me lo van dejando en comentarios. Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo, gente. Chau, chau.